Bueno, amados hermanos, Dios les bendiga. Pues ya vamos a continuar con lo que es el video número 3. Como te dije anteriormente, gracias por la espera. Espero que te hayas edificado en el anterior video y también espero que lo hagas en este. También quiero enviarle un saludito bien cortito a aquellas personas que se están agregando y también pues a las que hemos estado desde el principio. Gracias por estar ahí. Porque yo lo hago, pero yo sé que tengo una responsabilidad de hacerlo, me dan ese soporte para seguir continuando con el video. Así que bueno, sin ya más introducción, vamos a hacer una cortita oración para ponerlo todo en manos del Señor. Así que Señor, te damos gracias por este día, por lo que tú nos estás regalando, por este alimento delicioso, Padre. No hay otro, Señor, en el mundo que pueda satisfacer nuestra vida espiritual. Mi Dios, te damos gracias, mi Dios, porque tú eres el que nos levantas en cualquier circunstancia que nosotros tengamos en este día, Señor. Al que esté cojo, Padre, pues que tú lo hagas caminar. Al que esté ciego, que tú le dejes ver. Al que no pueda oír, que tú le abras esos oídos y quites toda cera, Padre. Y que entonces nos des ese entendimiento para que llegue a nuestros corazones. Y que de ahí entonces llegue a nuestros pies para hacer por obra lo que tú has dicho de antemano, mi Dios, en tu palabra. Así que todo lo ponemos en tu nombre, en el nombre de Jesús. Entonces, en la anterior estudio, nosotros, acuérdense que hablamos de lo que era un altar. Y que Abraham, que es el de la cual estamos estudiando, pues tuvo que pasar por varios altares. Ya le dimos el significado espiritual. Ahora vamos a extraer el material por la cual se describe en la Biblia y por qué lo deja saber el Señor. Bueno, aquí en esta gráfica yo puse comparación entre dos palabras, ¿ok? La cual una fue edificada con ladrillos. Ese era el material que se estaba usando en la Torre de Babel. Y acuérdense que quien empezó esa rebelión en contra de la palabra de Dios fue Nimrod. ¿Ok? Por lo contrario, Abraham, él estaba haciendo otro edificio, porque este es un edificio, pero para arriba, como en una forma de prepotencia. Y en cambio, el de Abraham, que era en base a piedra, era el que estaba ofreciéndole a Dios. Entonces, mientras que uno quería erigirse en su propio yo, el otro era despojándose de su yo. Acuérdense que hablamos de lo que era el despojo y lo que era la humillación. Entonces, ¿cuál era el camino de cada uno? Bueno, el de Nimrod vamos a tener un video de esto, vamos a ver si lo podemos poner ahorita, pero acuérdense que esto llevó a la idolatría, a la gente pues buscar su propio camino, sus propias ideas. Estos empezaron a adorar a sus dioses, no solamente fue a uno, sino a muchísimos dioses. Luego esto se expandió por a nivel que iban expandiéndose ellos, así mismo iban expandiendo esa idolatría. Y hasta hoy en día que ha llegado a lo que es un pensamiento de hombre. Ahorita mismo nosotros le podemos llamar como filosofía, pero tiene que ver con lo mismo, porque no se sujetan a Dios. No importa que el conocimiento que tú adquieras en base a lo que ya está hecho, porque no hay nada que haya hecho el hombre. El hombre construye en base a la materia prima que ya está. El hombre no ha hecho nada, solamente se ha valido de lo que ya está para entonces ellos hacer sus propios edificios. Entonces esto habla de una mujer. Todo esto habla de un cuerpo en la cual la cabeza fue Nimrod. Y pues vamos a ver más adelante quién es la mujer. De la misma manera que este lado es un cuerpo, el de Nimrod, aquí hay otra cabeza.
y aquí hay otro cuerpo. Entonces aquí la cabeza es Abraham, porque Abraham fue el padre donde empezó lo que es la fe. Acuérdense que somos hijos de Abraham en la fe, y obviamente sabemos que esta piedra representa a Cristo como la roca, y de esa misma piedra o la representación simbólica fue donde se hizo lo que eran las tablas de los 10 mandamientos, que estaban hechas a base de piedras. Y luego pues más adelante en base a los 12 apóstoles, o sea, de la cual está fundamentada como piedra angular Cristo, porque Cristo es nuestra roca. Él es el fundamento del edificio donde nosotros estamos ahí como piedras vivas. Entonces esta mujer representa lo que es la iglesia. Amén. Hoy nosotros tenemos ya la palabra completa. En Moisés solamente la teníamos en una parte hasta que vino Jesús y cumplió esa ley. Entonces luego ahora nosotros tenemos una ley diferente, que es la ley espiritual, y ambas pues una da testimonio de la otra, porque nosotros al estudiar la palabra de Dios no podemos quitar la ley, porque la ley es nosotros vemos que Cristo cumplió la ley, y entonces ella misma da testimonio de lo que Cristo estaba haciendo. O sea, Él estaba viviendo y estaba cumpliendo esa palabra. Entonces, más adelante sí voy a explicar que la ley no es la que está vigente, la ley de Moisés, es la ley del Espíritu. Y ya lo hablamos un poquito, pero más adelante pues vamos a agrandar esto un poquito más. Entonces vamos a leer aquí en Colosenses. Después yo voy a dar explicación porque yo aquí puse a Daniel, ¿ok? En las 70 semanas. Eso no lo vamos a tocar ahora, pero más adelante sí. Entonces vamos a leer Colosenses 2 del versículo 2 al 7. Dice, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente del cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Bueno, ¿por qué yo puse esta cita? Bueno, porque habla aquí de firmeza. ¿De firmeza en quién? En Cristo, de la fe en Cristo. Y la roca representa eso, algo firme que no se mueve. Y que eso habla, acuérdense que estudiamos lo que era la fe emuná, y la fe emuná tiene esa descripción donde dice que es algo que no se mueve, que no cambia. Por eso cuando Dios dice que la persona cambia mucho, hoy dice una cosa, después dice otra, entonces está tambaleando, y esas personas a Dios no le agrada. A Dios le agrada a aquellas que dicen su sí sea sí y su no sea no. Entonces nosotros obviamente cuando vivíamos en el mundo no nos importaba nada de esto, pero ahora que estamos entrando a lo que es el diseño de Dios, nos tenemos que dar cuenta que si ya decidimos por Cristo, tenemos que mantenernos hasta el fin en eso que nosotros creímos. Entonces, porque esa es la fe verdadera es la que se mantiene. Entonces, por eso está dando una representación de lo que es la piedra. Por eso está aquí en su palabra, que su palabra es firme y no cambia la dispensación, quiere decir, pero la palabra él sigue diciendo lo mismo. Amén. Entonces dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Entonces, en ese tiempo, en Moisés había una palabra
que Dios había dado en este tiempo a Moisés, pero ya cuando Cristo vino, Él estaba cumpliendo esa palabra para que nosotros siguiéramos y camináramos hasta Él mismo, porque la ley no nos dejaba entrar a Cristo. La ley lo que hacía, y lo vamos a ver en una gráfica que ya hice, donde la ley pues solamente era necesaria por un tiempo para que tú te reconocieras quién tú eras. Es como un espejo, pero en sí la ley no te salva y la ley no te redime, no te transforma. La ley solamente sirvió por un tiempo, hasta que vino el que sí la pudo cumplir. Entonces, dice que nosotros cuando cumplimos esto, acuérdense que cuando ya hablamos que hemos cumplido todo el despoje, nosotros sí podemos andar en Él, sobreedificados en Él y confirmados en la fe, y somos enseñados por Él, o sea, andamos en amor. El que ya el que se va despojando de Él mismo es como el pegamento que hace que una piedra y otra esté completa, o sea, como el cemento en una edificación de dos piedras, ¿ok? Entonces, si tú pones ese cemento, el cemento es como el amor que te une con tu hermano. Si nosotros no nos despojamos, no vamos a poder amar al hermano. Entonces es necesario nosotros estar en esta edificación, porque aquí en esta otra lo que hace es que cada quien busca lo suyo. Es una rivalidad, una pelea, aunque ellos se unen dizque para hacer una edificación. Al final ellos mismos quieren ser cada uno la cabeza, quieren ser cada uno el jefe, y si llegan al poder, por así decirlo, pues, ¿qué es lo que hacen? Buscan solamente a su grupito, y a los demás, pues no les importa. Este es un reino que es completamente falso, hueco. Es el reino que representa a Babilonia, y es el reino que al final de los tiempos pues va a ser destruido. Y aquí ya le di como una pista porque Daniel está ahí. Entonces vamos a seguir a la próxima página. Bueno, en esta gráfica vemos a Nimrod versus Abraham, porque ellos dos representan como un contratipo. Son dos personajes como que están son completamente diferentes, pero nos están mostrando algo. Entonces, ¿por qué? Porque representan dos reinos. Este es el reino del hombre, el reino del mundo, y este es el reino que representa el reino de Dios. Entonces, mientras que uno se rebela contra Dios, hay uno que se está sometiendo a Dios, o que se somete a Dios, o ya se sometió. Hay otro que, más sin embargo, usa su propia fuerza. Aquí hay otro que más bien usa la fuerza de Dios, deja que el Señor sea que pelee por él. Hay uno que usa la fe, y esto es lo que hace lo que él quiere. Él tiene su propia construcción de sus torres y todo lo mismo que hizo anteriormente Caín. Y aquí él hace una construcción, pero es para adorar al Señor, y ya dijimos que esos altares sirvieron para él ir humillándose y sometiéndose al Señor. También entonces vemos que él tenía su esposa, su mujer, y también él tenía su mujer, porque el Señor, obviamente, hay una representación de la mujer, que es la iglesia, y aquí hay una que es contratipo también de la iglesia, que representa a Semiramis, que es la ramera, de la cual habla Apocalipsis, la cual esta no se somete, sino que domina, y es la que lleva como quien dice, al miedo. Acuérdense de Elías, cuando él tuvo miedo de esta mujer, y en la próxima gráfica yo voy a poner un video para que entiendan un poquito más de quién es ella y lo que hizo ella, y que esto dominó
o está dominando al mundo hoy en día, y que se piensa como que ya este imperio desapareció, pero espiritualmente no ha desaparecido, e incluso físicamente lo vamos a ver. ¿Por qué? Porque esto se influenció a todo el mundo, y al final, como yo les he dicho siempre, el Señor lo que empieza, lo termina. Como dándole un círculo, y empezó con él, y el espíritu de él es el mismo con el cual viene el anticristo. Mientras que aquí hay otra mujer, que es Sara, que representa también una que se somete, que es la iglesia. La iglesia es la iglesia verdadera de Dios es la que se somete, y en vez de estar temerosa, está confiada en su Señor. Entonces vemos la diferencia, que fue construido su imperio, su reino en ladrillo, versus el de piedra, que es el reino, representa Abraham, el reino del Señor. El orgullo de Nimrod versus la humildad de Abraham. El yo de Nimrod, su ego, lo que él pensó y se alejó de la palabra de Dios, versus yo soy, porque Abraham representa al gran yo soy. No es lo que tú digas, sino lo que Dios diga. No es lo que yo pienso, sino lo que piensa Dios. ¿Y dónde están los pensamientos de Dios? En la palabra de Dios. Entonces es un reino de mentira versus el reino de verdad, porque hay una verdad que es verdad, o sea, que es una verdad que se sostiene, es sostenida. Es una verdad que no es como ahorita la están vendiendo, porque están vendiendo una verdad que es completamente diferente a la de Dios, que es una verdad relativa. Y Dios es un Dios bien objetivo. Lo que dice en su palabra, eso es. Y lo que dice el hombre, no es, porque el hombre tiene que someterse a la verdad que es Dios, no Dios a lo que dice el hombre. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a pasar a la siguiente página ahorita. Entonces, aquí seguimos con la comparación entre las dos construcciones. Esta es la de Nimrod y esta es la de Abraham. Ok, aquí vemos que la cabeza angular de esta construcción no es Dios, es el hombre. El hombre influenciado por Nimrod. Y aquí vemos a unos constructores que ellos mismos, ahí se me rodó la foto, que ellos mismos son los que están haciendo su diseño, su obra y todo lo que ellos creen que es de ellos. Como les dije en un ejemplo anteriormente, que ellos están haciendo su plano y están construyendo en una tierra que no es de ellos. No es de ellos, porque ahorita cuando venga el Señor, que va a decir, bueno, está chévere las construcciones y todo esto, es parafraseando. Está muy bonita y toda la cosa, pero mira, este terreno no es tuyo, este terreno es mío, ese lo hice yo. Así que tus motetes, cógelos porque te vas. Aquí la piedra, que era la piedra que estaba hablando ahorita, es la que va a caerle en los pies a todo el imperio que ha construido el hombre. ¿Ok? Entonces aquí por eso fue que puse a Daniel, porque Daniel fue el que pues tuvo esta revelación, y pues así mismo va a pasar. Y aquí vemos pues la construcción o las construcciones que ha pedido el Señor, que es, bueno, al principio lo hacía física, que era de piedra, los altares eran de piedra, y que era un sometimiento al Señor, pero que vemos que la piedra o piedra del fundamento es Cristo mismo, y nosotros somos los que estamos sobre esa piedra, que es el edificio de Dios. Y empezó aquí con él mismo y después siguió con los 12 apóstoles. Por eso eran que en las edificaciones que se hacían en los altares eran 12 piedras, era representando primero a la nación de Israel. Entonces después lo vemos, esas 12 piedras en el pectoral que usaba el sacerdote,
entonces aquí habían varias piedras preciosas que representan a la Jerusalén. De eso vamos a hablar después, pero para que vean que ese era el vestido, eso es lo que representa el vestido, y todo esto tiene que ver con santidad. Y ahorita nosotros tenemos un sacerdocio diferente. La iglesia de ahora es un sacerdocio espiritual, la cual da sacrificios de alabanza y júbilo mientras que el Señor hace ese proceso con nosotras, y somos las que presentamos los sacrificios espirituales. ¿Ok? Entonces vamos a la siguiente página. Vamos a leer aquí la cita, ya casi me la vuelo. Dice en Primera de Pedro, capítulo 21, versículo 81. La cita Primera de Pedro, capítulo 2, 10 dice: por tanto, desechando toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y toda difamación, desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra para que por ella crezcáis para salvación. Si es que habéis probado la benignidad del Señor y viniendo a Él como una piedra viva, desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios. También nosotros como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual para ser un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Pues esto se encuentra en la Escritura. He aquí, pongo en Sión. ¿Dónde está esa piedra? En Sión. Una piedra escogida, una preciosa piedra angular, y el que crea en él no será avergonzado. El que cree en esta piedra, y hablamos que esta piedra es Cristo. Amén. Se está hablando acerca de esto simbólicamente, pero sabemos nosotros que representa a Cristo. Y el que cree en él no será avergonzado. Este precioso valor es pues para vosotros los que creéis, pero para los que no creen, la piedra que ellos desecharon, los constructores, ¿no es aquí? Esa en piedra angular se ha convertido, y piedra de tropiezo y roca de escándalo. Pues ellos tropiezan porque son desobedientes a la palabra, y para ello está también destinados. Pero vosotros, ustedes, nosotros, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para posesión de Dios, dice acá, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pues vosotros en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois el pueblo de Dios. No habíais recibido misericordia, pero ahora habéis recibido misericordia. Entonces nosotros somos o fuimos escogidos por Dios, ¿verdad? Como fundamento Cristo. Nosotros somos piedras que vamos siendo edificados en esta casa de Dios. El fundamento de esa piedra es Cristo mismo, y nosotros estamos aquí para entonces nosotros ser sacerdote, prestar un servicio a Dios. Y por eso es que la santidad es muy importante en nuestras vidas, para entonces nosotros poder ser esa nación santa que pide Dios, porque somos ya de Dios, ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. Entonces, pues espero que lo hayan entendido. Por eso quise hacer estas gráficas, porque como que se entiende más, ¿no? Entonces, bueno, vamos a la próxima página. Este video pues vamos a oír sobre de dónde provino todo este paganismo, y que provino, como ya les expliqué, de Nimrod y su esposa Semiramis, y pues vamos entonces a escucharlo.
Alrededor del año 2800 a.C., vivía un cazador llamado Nimrod en Babilonia, la cual estaba ubicada entre el río Tigris y el Éufrates. Cuando los animales salvajes amenazaban a la gente, él los protegía con su poder. Como la gente lo respetaba y apoyaba, Nimrod se hizo arrogante e incitó a la gente a construir la Torre de Babel. ¡Vamos! Edifiquemos una torre cuya cúspide llegue al cielo. Hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Estas obras de Nimrod, que estaban contra Dios, continuaron hasta después de su muerte. Semíramis, esposa de Nimrod, insistió en que Nimrod había llegado a ser el dios Sol. Ella cortó en pedazos el cadáver de Nimrod y los envió a cada tribu de Babilonia. La gente consideraba sagrado el lugar donde una parte de Nimrod hubiera sido enterrada. Ella también aseguró que Nimrod se había reencarnado en su hijo. El dios Sol Nimrod se encarnó como mi hijo Tammuz. El que cree y sigue a Tammuz, sigue a Nimrod. Como Semíramis gobernaba Babilonia en lugar de su joven hijo Tamuz, ella maniobraba al pueblo para que la adoraran. Los monumentos de Semíramis con su hijo Tamuz en brazos estaban puestos en toda Babilonia, junto con varias imágenes representando al dios Sol. El culto al Sol y el culto a la Madre y al Hijo, que era un plan ideado por Semíramis, echó raíces como una religión de Babilonia. La idolatría que provenía de Babilonia se expandió a muchos países después de la caída de la Torre de Babel. Esto sucedió cuando los babilonios, que estaban esparcidos por todo el mundo, llevaron la adoración del dios Sol y la adoración de la Madre y su Hijo. El culto al Sol y el culto a la Madre y su Hijo fueron asimilados por las culturas y religiones de muchos países, adoptando varias formas y nombres. Nimrod, el dios Sol, fue conocido como Mitra en Persia, Sol en Roma, Ra u Horus en Egipto y Apolo en Grecia. Semíramis y Tamuz, que fueron el inicio de la adoración de la Madre y el Hijo, fueron llamados Isis y Horus, Venus y Dionisio, Diana y Atis, y Astarot y Tamuz, respectivamente. Además, la imagen de la diosa sosteniendo un bebé en sus brazos fue venerada en muchos países del mundo. Si es así, ¿fue el culto de la Madre y el Hijo la creación de una época que fue acogida solo en Babilonia? Sorprendentemente, la adoración del Hijo y la Madre de Babilonia se han transmitido a través de miles de años y existen aún hasta el día de hoy. En el Vaticano de Roma, podemos encontrar el culto a la Madre y el Hijo en su estado original. Después de oír entonces lo que es el video y vimos pues de dónde vino toda esta influencia pagana, vemos que los hijos de Israel ya en el tiempo del profeta Elías pues hago aquí una comparación entre dos altares también, que era entre los Baales no, los 400 profetas del Baal y Elías, que era el profeta de Dios. Entonces vamos a leer en 1 Reyes 18, 20 al 40, que dice: Elías y los profetas de Baal. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo, y acercándose Elías a todo el pueblo dijo:
¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. ¿Por qué entonces Elías dice esto? Bueno, porque vemos que la representación de lo que es el pensamiento, aquí el pueblo de Israel estaba entre dos, estaba entre lo que era el mundo, o decirlo así, lo que el reinado del mundo, que representa al reinado de Nimrod, y Baal es una representación de Nimrod, ¿ok? Él, a medida que fue dispersándose su ideología, se fue a sí mismo dispersando en todas las naciones, y aquí en el pueblo de Israel estaban como comiendo los dos panes, por decirlo así. Entonces acá el profeta le dice, bueno, pues decídete, si tú quieres seguirle a ellos, bueno, pues vete y sigue a ellos, o si tú quieres seguir a Dios, pues decídete, pero tú tienes que escoger uno. Entonces el pueblo se quedó callado, pero al final nosotros vimos que pues ellos hicieron todo. Si lees todo lo que es esta parte de lo que es los profetas de Baal contra el profeta Elías, ahí te vas a dar cuenta que pues su sacrificio, lo que ellos ofrecieron, pues no tuvo respuesta, porque obviamente los ídolos no hablan, mientras que Elías sí tuvo respuesta de Dios, y sí hubo ese sacrificio donde había agua y fuego, y sabemos que el agua representa la palabra de Dios. Así que eso, al final de todos los tiempos, va a pasar lo mismo, donde toda esa palabra y ese pensamiento y ese altar o ese edificio o todo lo que hizo el hombre, todo ese reinado, al final va a ser destruido, como lo puse en la otra gráfica, que esta es la piedra, que es la que representa la roca, nuestra roca, que es Cristo, pues va a desmenuzar todos esos imperios y todo ese reino humano. Así que bueno, hasta aquí yo voy a dejar lo que es la explicación de este tercer video, y pues ya más adelante vamos a continuar, que está súper bueno, porque en el próximo sí vamos a hablar más profundo qué representa esta piedra, dónde está ubicada, y en forma espiritual qué significado tiene para nosotros también hoy en día. Así que pues, como dicen en los programas, no te lo pierdas, y está aquí en el mismo canal. Bueno, pues que Dios te bendiga, bendiciones, bye bye.